Estamos buscando concretar la transformación, llevarla a la concreción. Esa es la idea de que de lo abstracto, de lo que está escrito, entonces llega al terreno de los hechos, la concreción, es decir, llevarlo a la realidad. Y se está buscando entonces que esto se dé a partir de estudiantes que tienen una eminente relación con la comunidad. Esto tiene, digamos, una ruptura de paradigma ya de suyo. Que la comunidad entre a la escuela, que la escuela entre a la comunidad. Ese asunto de ser el eje, el núcleo articulador de la comunidad, para que se dé la comunidad, para que se dé todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, cobra sentido aquí. Nuestras planeaciones, y aquí voy a aterrizar más, llevarlo al territorio ya de lo planito, nuestras planeaciones que olviden a la comunidad, están olvidando la razón epistemológica de la nueva escuela mexicana. Estudiantes que no sean capaces de mirar a su contexto son estudiantes que no están dentro de la nueva escuela mexicana. Podrán estar en la escuela, pero no en la nueva escuela mexicana, no en esta nueva escuela mexicana. Y se los voy a decir con mucho cariño. Maestros, directivos que no han entendido la importancia de abrir la escuela a la comunidad, dejarla entrar y emerger de ella para entrar también a la comunidad, no están entendiendo la transformación que está plasmada de manera muy clara en la nueva escuela mexicana. Sí, puede ser un maestro, otra vez le digo con mucho respeto, y puede estar cobrando su quincena, pero usted no está en la nueva escuela mexicana. Este es un asunto de reto, de desafío. Este es un asunto de transformación. Vamos por favor adelante. Gracias, Pedro. Denle 3 clics más, por favor, para que se vaya desplegando este asunto. Del otro más, hasta ahí. Allá se dijo que uno de los grandes valores era el humanismo. Se ha comentado el hecho de que hay valores que sostienen el humanismo. En muchos lugares alguien se levanta con su mano, su voz firme y me dice: es lo mismo. Nada más que le cambiaron ahí las 3 palabras. ¿A poco en el sexenio anterior no era humanismo? Mi respuesta es, a la pregunta de que si en el sexenio anterior era humanista, la respuesta es sí. Y en el anterior, del anterior, sí. Y hace 3, sí. Y entonces, ¿en dónde está la nueva? Pues si fue humanista de hace 24 años, 30 años, 36 años, y si quiere irse más atrás, váyase hasta José Vasconcelos, pasando por Lázaro Cárdenas, 1934. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? La diferencia está en el clip que le va a dar Vero en este momento, porque este humanismo justo tiene esa conformación. Es un humanismo comunitario. ¿Esto cambia las cosas? Sí, profundamente. ¿Por qué? Este humanismo comunitario, denle por favor adelante, es origen y destino del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, ¿quiere darle otro por favor? Este humanismo comunitario entiende al ser humano como quien posee sentido
en tanto se involucra desde su vida individual con la comunidad. Es decir, el ser humano, ese individuo, la persona, esa individualizante, involucrada en la comunidad, ahora cobra sentido en el humanismo comunitario. ¿Cómo está ese asunto? Lo que pasa es que aparece esta expresión, comunagogía. La pedagogía a partir de la comunidad. La pedagogía de la comunidad. En donde el origen, el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje está en la comunidad. Y el destino, la parte final de ese proceso, está en la comunidad. En ese famoso que nos ha volado la cabeza, programa analítico, en el primer plano, que se llama ¿cómo? Lectura del... Exactamente. No escuché, pero sí, exactamente. En ese primer plano usted observa la realidad y el contexto y hace todo un estudio socioeducativo del contexto respecto de los estudiantes que están a su alcance en su área de influencia. Ahí surge el proceso de enseñanza-aprendizaje, comunidad. Ese es el origen, pero luego viene acá el destino. ¿Cómo se da eso? Cuando usted plasma todo eso y lo lleva a la planeación didáctica con los programas sintéticos, los programas analíticos, en donde usted observa los campos formativos que son, ¿cuántos? Los ejes articuladores que son, el perfil de egreso que son, ustedes pasaron, pero fácil con toda esa amalgama de elementos, contenidos y los PDAs que significan, usted engarza la problemática vista en el contexto con todos estos elementos y con todo ese objeto de aprendizaje regresamos a la comunidad. Ahí está el destino para su transformación. Por eso la comunidad es origen y destino de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No se vale, permítanme la expresión coloquial, decir, muy bien, ya aquí vi la problemática, ahora me voy a refugiar en mis contenidos. Y luego, no, pues ya con eso les pongo un examencito y con eso. No, eso era antaño. Ahora regresamos a la comunidad, desde donde surgió la problemática, y buscamos abatirla. A veces esa comunidad será un grupo de estudiantes, una familia o todo un colectivo, porque la comunidad, el contexto, tiene que ver con una suerte de diversidad de grupos localizados territorial, geográfica, política y económicamente hablando. Ahí está el origen y destino. Vamos adelante, por favor. Déjenme entrar al segundo apartado, el enfoque sociocrítico, porque hoy estamos hablando de esa transformación y del rol que nosotros tenemos, los retos, en el enfoque sociocrítico. Si vamos a la siguiente imagen, seguramente usted va a identificar a este personaje. A una, a dos, a tres, Paulo Freire. Ahí está. Lo voy a dejar aquí en la pantalla. Paulo Freire. Casi es sinónimo de sociocrítico. ¿Qué es lo sociocrítico? Permítame categorizarla como una actitud ante la vida. Actitud. Vea, no es conocimiento, actitud ante la vida. Parte de la lectura de la realidad.
Es una perspectiva de cómo observar la vida, el contexto, y se traduce, ahora sí, territorialmente, en un proceso dialéctico. Déjenme explicar este asunto de la dialéctica para lograr la transformación. Y en la siguiente filmina creo que queda el asunto más claro. ¿Qué es la dialéctica? Una de sus acepciones es la lucha de contrarios, la lucha de opuestos. Esa imagen es ilustrativa. Cuando hay un ejercicio dialéctico, más allá de lo dialógico, lo dialéctico implica una transformación. Lo dialógico no necesariamente, pero sí lo dialéctico. Es un hecho sin lugar a dudas. Usted entra en un proceso dialéctico y entonces generará una lucha de opuestos, de contrarios. A ver, ¿qué es esto de contrarios? Vamos a la siguiente, por favor. Creo que aquí está la lucha de contrarios con más claridad. Por un lado, la realidad que observo. Por otro lado, la realidad que quisiera. ¿No es lo que usted hace regularmente cuando está planeando desde programas sintéticos y programas analíticos? Usted está colocando una realidad frente a otra realidad. Esa es la lucha de opuestos. Observo esta realidad, mis estudiantes reprueban. Esta es una realidad. Mis estudiantes tienen que luchar, enfrentarse a una barrera socioemocional. Tienen que encararla. Esa es la realidad que observo. Mis estudiantes viven en una zona de pandillerismo en donde se ahoga su futuro y su presente. Mis estudiantes tienen miedo a vivir. Cuando les pregunto en la realidad de mis estudiantes ¿a qué se van a dedicar en la vida? Ellos dicen a nada. Aquí estoy bien. Esa realidad del desprecio, el conformismo, esa realidad no me gusta. Frente a esa realidad coloco otra realidad que va a luchar contra esto. La realidad que yo quiero, que yo creo, que deseo construir para que abata esta realidad. Esa lucha justo es la dialéctica. Se dice en la teoría del conocimiento que cuando hay una lucha entre opuestos surge la transformación. Lo dicen más claro o más profundo: surge la revolución. Pero todavía a algunos les duele eso, así que lo dejamos en transformación. Revolución de las conciencias está bien. Transformación para que no le duela a todo el mundo todavía, pero hacia allá vamos. Entonces la lucha de opuestos genera la transformación. Y creo que con esta imagen que sigue, vamos adelante, creo que con esta imagen queda más claro. La dialéctica es una suerte de espiral virtuoso, en donde comenzamos en una realidad, la concreta, la territorial, la que no me gusta, y luego avanzamos a una construcción teórica, si se quiere, abstracta, pensando ¿cómo podría yo transformar esta realidad concreta? Esa elucubración abstracta es la lucha, es la propuesta que yo estoy planteando. Un tercer momento, cuando pugnan, cuando se oponen estas dos realidades, lo que surge es la transformación. De ahí a la práctica, para volver a comenzar el espiral. Entonces observo la realidad concreta, no me gusta, construyo una solución y regreso a la realidad para su transformación. Y luego emerjo a un nuevo nivel. Y
y llevo a mis estudiantes hacia ella. Algunos le llamaron en filosofía la tesis una transformación. Pase por favor a la siguiente, y este apartado se tiene que quedar muy claro cuando estamos ya en el ejercicio territorial con una pedagogía que observa la realidad de la comunidad. Vamos enseguida, perdón que no le digo qué decir, ella va a terminar, pero mire, poderosísima. Se refleja en una actitud transformadora, yo diría liberadora. Las imágenes ahí hablan por sí mismas. Y luego vamos a la siguiente, por favor, en donde se refleja, y ahora sí, esto es un poco más nosotros, es decir, un poco más acercándose a nuestra realidad, al trabajo por proyectos. Hoy en día tenemos por lo menos 4 modalidades sugeridas en proyectos. Aprendizaje, aprendizaje, exacto, proyectos comunitarios, aprendizaje por indagación con enfoque STEAM, aprendizaje servicio, aprendizaje basado en problemas. Por lo menos estas 4 orientaciones metodológicas, de muchas otras que pudiesen existir, estas 4, obsérvenlas bien, tienen un elemento común. Observan, se acercan a la problemática del territorio, de lo concreto. A veces es en la realidad del propio estudiante, de la familia, o esta macrorealidad un poco más amplia de su propio contexto. ¿Sí? Bueno, cuando se trabaja por proyectos, estamos justamente comenzando el asunto dialéctico. Los estudiantes son invitados a observar su escuela y luego regresan al aula. La maestra y el maestro les preguntan: ¿qué observó usted? Esa basura. ¿Y usted? Yo observé más basura que la basura que él observó. ¿Y usted? Más basura. ¿Cuándo? Después del receso. Y a la salida también mucha basura. ¿Por qué hay tanta basura en la escuela? Ellos observan la realidad. Y entonces la maestra dice: ¿cómo creen que podemos hacer para que esa realidad se transforme? ¿Qué les parecería que podamos hacer? Y comienza a levantarse toda la idea de estas personas que están observando su realidad. ¿Qué les parece si invitamos a algún experto en ecología y nos pueda decir los efectos de la contaminación por basura en el suelo y en el ser humano y en los animales y en las plantas? Comienza a darse una suerte de actividades en los proyectos. Y toda esa información se va nutriendo a partir de campos de formación, de contenidos, de procesos de desarrollo de aprendizaje, donde se establecen no solo la indicación de los 4 campos, sino también de los 7 ejes articuladores, o algunos de ellos por lo menos. Y entonces se busca una alternativa de solución. ¿Qué podríamos hacer desde la ciencia para resolver esto? ¿Qué podríamos hacer desde el aprendizaje basado en problemas para resolver esto? ¿Qué podríamos hacer desde el enfoque comunitario o de servicio para resolver esto? Esa construcción es la abstracción de la solución. Y ahora sí, todos los proyectos, todos, no solo tienen la observación de la realidad, sino la aplicación y la implementación. Ningún proyecto se queda solo en la observación de la realidad. Eso era antes. Ahora vamos a la realidad y la transformamos. Ahí está el asunto de lo dialéctico. Lucha de opuestos para generar la transformación. Y dígame si hay algún proyecto que no llega a ese punto. Se puede transformar medianamente en un inicio, claro, puede ser un proceso, pero todo llegará nuevamente al contexto
desde donde surgió la problemática. Porque trabajar por proyectos desde el enfoque de la comunidad, la comunidad es origen y destino del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que nos quede más claro, vamos a lo siguiente. Hoy tengo yo retos, una serie de retos. No le dé todavía clic porque no quiero dejar pasar este momento sin decirle que cuando imagino lo sociocrítico, y cierro luego ya este asunto, siempre en mi mente ha estado la figura de Paulo Freire, siempre en mi mente ha estado ahí. Y no es la canción de Juan Gabriel, pero sí, siempre en mi mente ha estado ahí la figura de Freire. ¿Por qué? Cuando revisamos su historia personal, profesional y como pedagogo, este hombre llega a los campos de cultivo allá en Brasil y observa una realidad. ¿Cuál era la realidad que observaba? Personas trabajando de sol a sol por un miserable pago, por un miserable salario. A veces ese salario no era dinero, sino solo comida y techo en donde recostar su cielo, porque no había dinero para pagarles un salario. Pero ellos trabajaban con toda su energía para transformar ese pedazo de tierra que en su conjunto pertenecía al gran dueño, al rico, al patrón que los estaba esclavizando, los estaba menospreciando como personas y solo los veía como mano de obra. Esa realidad a Freire no le gustó y entonces comienza a pensar: ¿y qué podemos hacer? Se dio cuenta de otra cosa más. Todos ellos que trabajaban de sol a sol, había mujeres también, niñas y niños también, adultos, no sabían leer ni escribir. Y ahí comenzó el diseño. Ahí comenzó la dialéctica, la lucha de opuestos. Diseñó una metodología para la enseñanza de la lectura y de la escritura. Y entonces comienza a darse todo este proceso. Las personas que trabajaban esclavas de sol a sol, a veces sin pago económico, comenzaron a leer y comenzaron a escribir por la metodología pedagógica de este visionario sociocrítico. ¿Qué sucedió? En la mente de Freire finalmente dice: la horrenda esclavitud que están viviendo todos ellos no tiene que ver con que el rico los haga trabajar de sol a sol sin salario. La más tremenda esclavitud es la ignorancia en ellos. Entonces, conforme se alimentó el conocimiento y aquellos pudieron leer, comenzaron a leer el mundo, sus personas de manera diferente. Conforme aquellos comenzaron a escribir una nueva historia, una nueva